bienvenida a las redes sociales. Nuevamente estamos con nuestro estudio, el segundo servicio, y transmitiendo desde Acapulco, desde esa bella ciudad. Es el puerto más hermoso de todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién dijo que no? A ver, vamos a botarlo ahorita ahí ahí al mar ahorita. Ok, el título de esta conferencia es Entendiendo la Eternidad. Así es que sácate pluma y lápiz, porque esto va a estar muy bueno, muy profundo. Y si te da sueño es que estuvo muy profundo. Sí, porque me acuerdo que cuando íbamos a clases de teología con mi esposa allá en México, y empezaban así los cursos de teología, y empezabas, ¿verdad? Y de repente te da sueño y no puedes, y esto es algo espiritual, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque el alimento causa, cuando tú comes mucho, ¿verdad? Y cómo sientes, ¡ay! Te da un sueño, ¿verdad? Y así es el alimento espiritual. También hay otro caso, ¿verdad? Que las personas pues vienen cansadas, desanimadas y también sienten sueño. Pues no te dejes vencer, sea cual sea. Allá afuera hay cafecito para que te eches un cafecito y no te duermas y no te pierdas la bendición. Ok, vamos a Isaías 57. Isaías 57. Y este es un tema muy profundo, para muchas personas desconocido. Hablar de la eternidad es algo, yo creo que es de los temas más hermosos de la Biblia. Para muchas personas, ¿verdad?, es inquietante. Para otros es preocupante. Para otros es asombroso. Para otros es emocionante. ¿Cómo será para ti este tema de hablar de la eternidad? A ver, ¿tú cómo te catalogas? ¿Te inquieta, te preocupa, te asombra o te emociona? Muchos filósofos, científicos, pensadores han hablado, ¿verdad?, y postulado sus pensamientos sin ningún éxito, y otros, ¿verdad?, pues los han llevado a la locura. Ahorita voy a poner el caso de uno. Algunas personas hablan de la eternidad, y hablar de la eternidad les causa un conflicto, pero sí un conflicto impresionante, ¿no? Les causa hasta incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la muerte. Hablar de la eternidad es pasar a la muerte, ¿verdad? Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vamos a ir brincando varios versículos en la Biblia. Dice: porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad. ¿A dónde vive Dios? En la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí podemos rescatar esto: Dios habita en la eternidad, y Dios quiere que tú habites con Él con un corazón, dice aquí, quebrantado. O sea, Él te vivifica, te da fuerzas, te da ya estoy como el costeño, ¿verdad? Me da fuerzas. Bueno, dice la Biblia que te da fuerza. Dios, el Espíritu Santo, te da fuerza. No hay ninguna otra fuerza. Toda la fuerza que proviene fuera de Dios y de la Biblia es una fuerza extraña. Es el fuego extraño. Y cuando viene de Dios, eso es lo que nos vivifica, nos da fuerza y te da, ¿verdad?, para que tú puedas seguir luchando, para que te vuelvas a reanimar, para que te den ganas de volver a insistir, de volverlo a intentar con tu esposa, en tu trabajo, con ese negocio que no ha repuntado, y vienes y te cargas de pila y tú dices, va otra vez, ¿no? Voy a volverlo a intentar, y te levantas, y esa fuerza es única y exclusivamente con Dios, y solamente Dios trabaja con el quebrantado. Con el quebrantado. Dios quiere bendecirte, pero necesita un corazón contrito y humillado. Ok, entonces vamos voy a poner un ejemplo de un ateo que postuló una tesis sobre la eternidad. Estoy hablando del filósofo Friedrich Nietzsche. Él creía en una filosofía famosísima que se llama el eterno retorno. Fíjate nada más qué vulgaridad, pero voy a darles el dato. En su libro Así hablaba Zaratustra, él decía, fíjense nada más, él decía, totalmente en contra de Dios, que en el mundo
y el mundo, cuando terminara este mundo, o sea, ellos saben que va a terminar este mundo, entonces cuando termine este mundo iba a ser reiniciado, como cuando le pones reiniciar a un programa de computadora, ¿no? Reiniciar, así decía él, que iba a reiniciarse, entonces reiniciarse. Entonces pasaban miles de años y se iba a acabar la humanidad y otra vez a volver a empezar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces a esto le llamó el eterno retorno. Entonces, que ahí solo el superhombre tendría éxito. De ahí se inspiró Hitler para crear el superhombre, ¿verdad? Pero había una condición. En esta doctrina herética hay una condición, que el superhombre, ¿verdad?, tuviera sus propios valores. O sea, si tú tendrías que ser superhombre bajo esta doctrina falsa, que tú tuvieras tus propios valores y que todo lo que tú hicieras, sea bueno o sea malo, no tenías que arrepentirte. Esa era la condición para ser un superhombre. El problema de Friedrich Nietzsche, que se olvidó que existe el cielo, que existe el infierno, que existe Dios, y él no creía en Dios, y que hay pecado. Entonces esto es insostenible, pues, bajo la Biblia. Hay otros filósofos, los filósofos orientales también, que hablan de la eternidad. Ellos conciben la eternidad en base a la reencarnación. Las doctrinas, las religiones como los celtas, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, todos estos piensan en la reencarnación, y que si tú te mueres puedes reencarnar en un pájaro, en un gato, en un león, en un tigre, en una yegua, en un animal o en una persona. Y entonces aquí habría que preguntarles, y ellos dicen, ¿verdad?, que en base a la reencarnación, y tú les dices, oye, ¿por qué crees en la reencarnación? Dicen, no, porque estamos perfeccionándonos. Y si se están perfeccionando, ¿por qué el mundo es cada vez peor? Si en verdad existe la reencarnación, ¿por qué cada vez el mundo es peor? Basta que veas las noticias, tan solo porque no quieren ver la televisión, que se vengan a vivir aquí a Acapulco para que vean cómo, ¿verdad?, que vemos que cómo se está despedazando y se está deshaciendo el tejido social, y no nada más por Acapulco, por muchos estados de la República Mexicana y en muchos países. La maldad ha llegado a grados de alarmantes, donde no podemos nosotros negar que la maldad está superando incluso a las fuerzas de la paz, como la policía, el ejército, la marina, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esto niega totalmente la reencarnación, totalmente está contradicha por la Biblia, porque el escritor de Hebreos dijo en Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Una vez que las personas mueren, tienen que ir al juicio. Pablo dijo, ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu. Una vez, ¿verdad?, la muerte no duele. Hay personas que dicen, no, es que, ¿cómo será la muerte? No duele, no duele. Te duele más alguna enfermedad o lo que te operan, que te saquen la muela, a que una muerte. ¿Cómo lo sé? Porque mira, cuando yo muera, yo tengo ganas infinitas de ver a mi Creador. Entonces cuando yo caiga, o sea, no me va a doler cuando usted vea a Jesús. O sea, la muerte dura tan solo milésimas de segundos. Es cruzar la vida y llegar a la vida eterna. Ahora, todos vamos a tener ese momento. Todos, tú, yo, todo el mundo somos eternos. Tenemos la eternidad dentro de nosotros. Dice en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad. Tú tienes la eternidad en ti. Todas las almas somos eternas. Unos para condenación y otros para vida eterna. Hay solamente dos sopas. Ya el Papa anterior de los católicos dijo que no existía el limbo y que pedía perdón porque no existía el limbo y que era una mentira y que habían mentido y habían engañado a sus seguidores. O sea, no hay un lugar donde se purguen las penas más que aquí. Si tú quieres entregar tus pecados a Cristo, Él es el que lleva tus pecados. Él puede purgar, Él puede llevar tus pecados.
Eclesiastés 3. Agustín de Hipona, otro hombre, escritor sabio, este hombre de Dios, aunque nació católico igual que tú y que yo. Y verdad, nacimos, yo también era de esa onda. Y me bautizaron de niño, de bebito me bautizaron. Y el bautizo que Dios quiere no es de niños. El bautizo que quiere Dios es cuando tú sabes que tienes a Cristo en tu corazón y tienes la conciencia, entonces es momento de bautizarte en el agua. Ya el bautismo no es otra cosa más que la confirmación de que Cristo ya está en ti. Y Agustín Hipona, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Un teólogo de primer siglo, hablando de la eternidad, él dijo, fíjate qué diferencia, a diferencia de Friedrich Nietzsche, dice, el creador del tiempo es la eternidad. O sea, no surge el tiempo y luego la eternidad, no, dice, el creador del tiempo es la eternidad, es decir, el tiempo nació de la eternidad. El tiempo cumple su deseo de Dios eterno. El tiempo cumple el deseo de Dios eterno y es la plataforma para la salvación. O sea, Dios, dicho de otra manera, déjenme explicarlo, Dios usa el tiempo para que tú le conozcas. O sea, tan solo aquí estamos nosotros en un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo. La humanidad tiene un comienzo y va a tener un final. El mundo tiene un comienzo, va a tener un final. El mundo, la humanidad, así como la vemos, no va a ser eterna. Esto es un tiempo que Dios es para que nosotros le conozcamos. Y sigue diciendo Agustín de Hipona, una vez que cumpla el propósito, el tiempo, hablando, para lo cual fuimos creados, desaparecerá en la eternidad. O sea, fíjate nada más, el tiempo va a dejar de existir y todos vamos a pasar a la eternidad. En Juan 6:29 dice, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. O sea, Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. ¿En dónde? En este tiempo. Mira, no te vas a llevar tu casa, ni tu trabajo, ni tu negocio. Todo se queda en este mundo. Lo único que te vas a llevar es lo que hayas conocido y obedecido a Dios. Y entonces viene la recompensa en la eternidad y los galardones y la vida nueva y cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que viene, ¿verdad? En Tito 3, dije, ¿verdad? Dijimos, Tito, Eclesiastés 3. Bueno, ahorita lo dejamos pendiente. Vamos a Tito 3. Entender el tiempo. No, vamos a Eclesiastés 3:11. Dice, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Dios puso la eternidad en ti, en mí y en todos, en el mochorejas, el que tú te imagines, Dios le puso la eternidad. Es por eso que las personas hacen ofrendas de cualquier religión, quieren agradar a Dios. Los egipcios querían agradar a sus dioses, cualquier otra religión quiere agradar a Dios. O sea, todas, ¿por qué existen las religiones? Porque Dios puso dentro de nosotros las ganas de buscar a Dios y sabemos que dentro de nosotros somos eternos. Por eso tú te preguntas, y el humano siempre te está preguntando, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Cuando tú eres cristiano, sabes las respuestas. Una persona que no es cristiana nunca va a responder eso. Los científicos todavía están buscando las respuestas y, como dijo Teofilito, no las van a encontrar. Porque el único lugar donde lo van a encontrar es en la Biblia. Muchas personas dicen, no existe Dios. ¿A dónde lo has buscado? No has venido a la Biblia. Si tú vinieras a la Biblia, entenderías lo que Dios quiere y lo que tiene Dios contigo para que tú lo hagas. Si supieras que es más importante que tú conozcas a Dios que todo lo que tú haces, que tu casa, tu negocio, tus hijos, todo eso es en segundo lugar. Lo principal, Dios quiere que tú le conozcas y que tú sepas cuál es el propósito de Dios para ti. No lo que tú piensas hacer por Él, sino lo que Él está diseñando y demandando que es lo que tú hagas.
Y cuando tú entiendes ese principio, entonces vas a empezar a poder entender todo lo demás. ¿Cómo puedes pensar? Es que Dios no me ha dicho nada. Y es que Dios no lo he visto. Y es que a mí Dios no se me ha presentado. Y a ti pues ya Dios te dio pastor, ¿verdad? Podrías pensar eso de mí. A ti Dios ya te dijo qué es lo que tú tienes que hacer, pero a mí no me ha dicho nada. Y yo te contesto, ¿has obedecido los primeros mandamientos de Dios? Lo primero que Dios te ha dicho, ¿lo estás obedeciendo? ¿Cómo quieres que Dios te conteste si no haces lo primero? ¿Cómo quieres que Dios te hable? Tienes que crecer, tienes que empezar a obedecer lo primero. Y para eso se necesita disciplina. Ok, Tito 3, ahora sí vamos a Tito 3. Tito está después de las cartas de Timoteo, para que no te pierdas, pegado a Santiago. Tito, entender el tiempo es muy fácil para los que lo conocemos, ¿no? Todo el mundo, ¿verdad? Oye, nos vemos a las 3, a las 2, el servicio empieza a las 12, ¿verdad? Y eso es muy fácil, entender el tiempo. Pero hablar de la eternidad es algo complicado porque no lo conocemos. Gracias a Dios que tenemos la Biblia que nos da esa luz. En la eternidad no hay antes, no hay después. La eternidad no se puede medir con un reloj. No hay segundero, no hay un calendario, no hay una agenda. ¿Qué vas a hacer primero y qué vas a hacer después? En la eternidad es permanente y simultáneo. Es difícil. El tiempo se puede resumir en 3 partes: pasado, presente y futuro. Pero la eternidad no. Es difícil de concebir, de entender la eternidad. Es obvio que aquí en este planeta Tierra hay 3 cosas eternas. El Espíritu Santo es eterno. Tu alma es eterna. Y esta Biblia es eterna. 3 cosas únicas y exclusivamente son eternas. Tu cuerpo no lo es. Tu cuerpo tiene que ser glorificado para que pases a la eternidad. Tu alma tiene que ser vivificada por el Espíritu de Dios para que pasemos. Vamos a ir, hay 2 caminos, ya lo dije, hay 2 caminos: pasar a la eternidad con Dios e ir al infierno. Aquí se está decidiendo, tú decides. Dios no manda al infierno a nadie. Ay, qué Dios drástico. No es Dios drástico, es Dios claro. Jesús habló mucho más veces del infierno que del cielo. O sea, y a lo mejor tú dices, ¿qué locura está hablando este hombre? Ok, a lo mejor es Dios la última vez que te está hablando para que tú te arrepientas, y cuando tú estés en el infierno te acuerdes de que se te habló. Dios habla, pero también es Dios de juicios. No pensemos que no va a suceder nada. Va a suceder. Así como el cielo, el sol sale todas las mañanas, y sale la luna, y se hace el día, y se hace la noche, así se tiene que cumplir la palabra de Dios. Toda coma, toda tilde, todo acento se tiene que cumplir. Tiene que pasar todo esto. Sécase la flor, sécase la hierba, sécase la flor y perdón. Pero mi palabra, ¿qué dice? No pasará. O sea, todo esto va a pasar en Isaías 48. Va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. ¿Qué necesitamos para pasar a la eternidad? Pues que te lleve el Señor. Pues sí, fácil, ¿verdad? O estar listo. O sea, para ir a la eternidad, pues estar listo, tener un espíritu vivificado, un espíritu, tu alma que esté vivificada con el Espíritu de Dios. Aquí la situación es que tú tengas el Espíritu Santo. Y ese es el que te va a llevar, que tú estés listo. Es tu pase de entrada, tu boleto, ¿verdad? A donde nosotros vamos a ir. Tito 3:5 dice claramente qué es lo que tú necesitas para llegar a la eternidad. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo.
en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por ¿quién? Por la Virgen. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez que tú tienes a Cristo en tu corazón, vas a tener esperanza. Una persona que no tiene esperanza y que no tiene incertidumbre dónde va a ir mañana, esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el plan de salvación, que tú tengas a Cristo en tu corazón. Y teniendo a Cristo en tu corazón, no tienes a Cristo, la persona física, sino tienes la persona espiritual de Cristo en nuestros corazones. La Biblia le llama el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios. Es lo mismo. Dice en 1 Corintios 15, voy a hacer una pregunta sin respuesta, quiero tu respuesta mental. ¿Puede viajar una persona en el tiempo? ¿Puede viajar un cristiano en el tiempo? ¿Puedes viajar en el tiempo? Este pastor ya se volvió loco. Sí, puedes viajar. Sí puedes viajar. No se alarmen. Déjenme explicar. No van a decir, mira, ya enloqueció. Ahí va. Tu alma y tu espíritu sí. Tu cuerpo no. Tu alma y tu espíritu sí. Y ahorita te lo voy a comprobar. Tu cuerpo no. Tu alma y tu espíritu sí. En 1 Corintios 15, 53. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortabilidad. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Que esto mortal, ¿qué es mortal? Esto, físico. O sea, este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Tienes que morir. Y si no mueres, tienes que ser glorificado tu cuerpo. Tienes a Cristo en tu corazón, pero tu cuerpo no. Y te lo compruebo porque envejeces. Te dan dolores de cabeza, de panza, te enfermas. Eso quiere decir que es un cuerpo corruptible. Y ese cuerpo corruptible tiene que glorificarse, ya sea con la muerte o cuando venga el arrebatamiento. Cristo nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos y vamos a llegar a la presencia del Señor. Mire, ¿qué dice Colosenses 2? Colosenses 2, aquí Colosenses 2, 5. Pablo está diciendo una afirmación muy profunda, sumamente profunda, que la hemos leído, quizá tú la has leído muchas veces y la tomas muy en poco. Ve lo que dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, le está diciendo a la iglesia de los Colosenses, o la iglesia de los Colosas, le está diciendo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, ¿qué a Pablo se le salía el espíritu? Dice que no podía estar en físico, pero que estaba en el espíritu. ¿Cómo? Viajaba, hacía desdoblamientos, se salía de su cuerpo, iba allá donde estaban y veía la iglesia y se regresaba a su cuerpo. Eso hacen los brujos. Los desdoblamientos son totalmente satánicos. No estoy hablando de este desdoblamiento. De hecho, Satanás hace señales y prodigios mentirosos. Nosotros sí podemos ingresar a la presencia del Señor. Y nosotros podemos viajar en el Espíritu. Déjame explicarlo. Él estaba hablando de la oración. Pablo estaba hablando de la oración. Cuando tú intercedes por una persona, tú viajas en el Espíritu y estás orando y animando a esa persona. Le estás orando a Dios y, ¿verdad?, como si estuvieras con esa persona sin estarlo, en el Espíritu. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿estás orando por mí? Le digo, sí. Dice, Dios me lo dijo. ¿Cuándo te lo dijo? En oración. Entonces quiere decir que esa persona conectó conmigo cuando yo estaba orando por él. En el Espíritu
Yo estaba conectado al Espíritu y él estaba conectado al Espíritu y Dios nos conectó. Es una conexión que para el mundo es locura. Para los brujos es muy práctico hacer esto. Ellos hacen desdoblamientos y puede salirse un brujo de un cuerpo e ir a tu casa e inspeccionar tu casa si tú estás en pecado. Un brujo lo hace. Ellos saben desdoblarse, ¿verdad? Y se meten en meditación y hacen sus conjuros y salen, de alguna manera salen. Y algunos de ustedes han estado en la plancha del hospital y dicen ellos: yo salí y vi mi cuerpo. Y vi mi cuerpo tendido ahí y vi lo que los doctores estaban diciendo. Te puedo decir la marca del reloj y de las cosas que estaban ahí. Yo vi todo eso. Esas son cosas que de alguna manera Dios permite para que esa persona se arrepienta. Son los famosísimos desdoblamientos. O cuando se te sube el muerto. Dicen: se me subió el muerto, estabas ahí acostado y tú estabas consciente de todas las cosas que estaban pasando, pero había una atadura que no te deja despertar. Esos son demonios. Y cuando nosotros empezamos a entender todas estas cosas, pues empieza a cambiar nuestra forma de pensar. Hay una eternidad puesta en ti. Hay algo que va a pasar después, mañana. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche postuló su teoría totalmente loca, porque hay personas que dicen: oye, yo como que ya había estado en este lugar y ¿sabes qué? Y sentimos ciertas cosas. Dios nos permite conocer ciertas premoniciones, por así decirle, y entonces en base a eso, Friedrich Nietzsche sacó su teoría de la eternidad, porque él sentía que había algo, y claro que lo sentimos, y Dios nos permite todas esas cosas para saber que somos eternos. Hay algo después de esta vida, y no es lo que estás viviendo en pecado, y no es la forma que tú crees que puedes llevar tu vida. El único manual de instrucción que tienes que llevar tu vida es la Biblia. Fuera de aquí es engaño. La Biblia es la que te dice cómo debes de llevar tu vida, cómo debes de alabar, cómo debes de glorificar a Dios, cómo debes de orar, a quién debes de orar. Hoy está famosa la oración al Espíritu Santo. Bueno, desde los años 60 que llegó Pare de Sufrir a México, que no se llamaba Pare de Sufrir, se llamaba la Iglesia Universal. Y pusieron unas pancartas. Yo no era cristiano, pero me sé la historia. Y pusieron unas pancartas por todo el periférico, y pusieron una oración fuerte al Espíritu Santo. Se llenó de ese movimiento. ¿Y qué hicieron los cristianos? Oye, pues sí es cierto, vamos a orar al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que no se le ora al Espíritu Santo, se le ora a Dios en el nombre de Jesucristo. Jamás al Espíritu Santo. Nunca. Al Espíritu Santo es una persona, claro, le debes de agradecer, ¿verdad? Bendecirlo, amarlo, todo, pero jamás se le pide. Al Espíritu Santo, ¿verdad? Se le agradece, se le ama, pero la oración en ninguna parte de la Biblia dice que al Espíritu Santo tengamos que pedirle. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo daré al Padre en el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos estas bases bíblicas puestas por Dios, ¿tú no escribiste la Biblia? Yo no la escribí. Está comprobado que esta Biblia y la que tú tienes en tus manos, tiene una perfecta armonía. Es como una melodía, ¿verdad? Es como una obra de música clásica, de una interpretación que no tiene una estridente, no tiene una nota equivocada. Es algo que perfectamente se escribió, y desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis concuerdan perfectamente como los engranes de una caja de transmisión, o mejor. Cuando tú entiendes eso, que no hay ninguna contradicción. Hay tontos que no la entendemos, pero no hay contradicciones en la Biblia. Y sí que hay errores, por supuesto que hay errores, porque la Biblia fue transcrita por humanos. Como a ti cuando te dictan una carta, ¿a poco no escribes burro con otra B? ¿Verdad? O con B chica. Ok, ¿qué quiere decir? Que sí hay errores humanos, y ahí los dejó Dios para que te des cuenta. Y eso claro que sí es cierto. Dice en Apocalipsis 1,
Cuando pues nosotros nos acercamos, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración y estás orando a Dios y tú pasas tiempo en comunión con Dios, tú no sabes y no te imaginas, y porque no lo has experimentado, cuando tú te acercas a Dios en oración, las cosas que Dios te quiere revelar, como Nicodemo. Nicodemo, un hombre que sabía que era el del Sanedrín, se le acerca a Jesús, y para ser del Sanedrín tenían que saber no capítulos ni versículos, tenían que saber libros del Antiguo Testamento de memoria, y Nicodemo era uno de ellos. Y Jesús estaba ahí y se acerca de noche, dice en los evangelios que se acerca con Jesús y le dijo a Jesús: Jesús, ¿cómo puedo hacer esas cosas que tú haces? O sea, él sabía que Jesucristo hacía milagros y sanaba enfermos y levantaba muertos. Él lo vio y le llamó la atención. Dice: este hombre, ¿cómo hace eso? O sea, no era un charlatán, Jesucristo era un hombre de Dios y hacía esos milagros porque Dios le había dado esa facultad al Hijo para hacer esos milagros. Y le llamaba la atención y fue sincero y dijo: yo veo que tú haces esos milagros, dime cómo los haces. Y le contestó Jesús, le dijo: ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo le hago? A mí me impresiona esto, porque Jesús no le dijo: no te digo, ni tampoco te voy a decir. ¿Cómo crees? Te voy a descubrir mis secretos, infame, quítate de aquí. No le dijo eso. Le dijo: claro que sí te lo diría, pero tienes que empezar por lo uno, y es que nazcas de nuevo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué criticas tú de la Biblia? ¿Cómo puedes hablar de las cosas de Dios? Dice el Salmo: ¿y qué Dios te preguntó cuando escribió la Biblia? ¿Estabas tú ahí cuando Él estaba creando el mundo? Cuando Él hizo las constelaciones, ¿te preguntó cuántas estrellas tenía que poner? Tú eres creación y yo también soy creación, igual que las estrellas. Dios nos creó, nada más que nosotros puso el Espíritu de Dios en nosotros. No somos animales, como dice ahí no sé si has visto los spots de una diputada o senadora de Morena, desgraciadamente, y dice: todos somos animales. Y yo dije: paso redoblado, serás tú. Y ahí están los comerciales: todos somos animales, y está abrazando un burro. ¿Qué onda? Cuando nosotros los humanos somos hechos a imagen y semejante de Dios, no somos animales. Aunque esa mujer piense como animal, por eso se compara con animales. Yo tengo a Cristo en mi corazón y me comparo con Cristo. ¿Tú con quién te comparas? ¿Quién es tu líder? ¿A quién sigues? ¿A qué Dios de este mundo? ¿El alcohol, la pornografía, el sexo? ¿Cuál es tu Dios? ¿El dinero, el trabajo? No lo sé cuál sea tu Dios. Yo me comparo con Cristo, y cuando me comparo con Cristo, ¿sabes qué pasa en mí? Soy pecador. ¡Qué bárbaro! Señor, no me tengo que comparar con el pastor ni con el líder, con nadie. Me tengo que comparar con Jesús y pensar como Jesús. Muchas personas llegan y me preguntan: oye, ¿qué harías tú esto y esto? ¿Y cómo ves, pastor? Dame un consejo así asado. Le digo: fácil, piensa como pensaría Jesús. ¿Jesús iría a ese lugar? ¿Jesús estuviera viendo esas páginas que tú ves? ¿Jesús haría los comentarios que tú haces? Piénsate eso. Y cuando nosotros entendemos eso, tiene que haber un verdadero cambio en nuestras vidas. Tiene que haber esa revolución. Eso que tiene que haber en nuestras vidas para que tú entiendas la vida eterna. Te voy a dar más información de la vida eterna o de la eternidad. Apocalipsis, ¿qué dijimos? Apocalipsis 1. Este libro de Apocalipsis es el único libro que fue dictado única y exclusivamente por Jesús a Juan.
le dicta este libro en sus oídos, se lo dicta para que él lo escriba. Es más, no se lo dictó. Le dijo, todo lo que tú veas, lo escribes. Y se lo lleva, él estaba preso en la isla de Pasmos, ¿verdad? Y se lo lleva y le empieza a dictar todo lo que tú veas, es lo que escribes. Y eso fue lo que hizo Juan con el libro de Apocalipsis. Ahora, déjame explicarte la eternidad. ¿En qué año estamos? 2019. Este libro de Apocalipsis se escribió en el año 64 después de Cristo. Y tú lo vamos a abrir y nos vamos a regresar desde el 2019 hasta el año 64 en el Espíritu. Si tú no lo entiendes, no tienes el Espíritu Santo. Si tú lo logras entender, vas a hacer un viaje en el Espíritu. Porque estas palabras son vivas. Y de hecho, lo que escribe Juan no ha sucedido, pero él lo vio que sucedió. ¿Cómo es posible que lo que haya dicho Juan y visto, estaba viéndolo y todavía no sucedía? Estamos hablando de eternidad. Y esa es la eternidad que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Y dice aquí Juan en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Ya sucedieron? Están empezando a suceder. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 2. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. O sea, él dijo, yo lo vi. Jesús mismo me llevó al cielo y yo lo vi. Poquitos hombres fueron llevados al cielo según la Biblia. Pablo fue otro, Juan, el apóstol Juan fue otro. Y él dijo, yo lo vi las cosas que iban a suceder. Yo vi la gran tribulación, vi la ramera, vi todos esos juicios. Él dijo que los vio. ¿Es la eternidad? Esta es la eternidad. Él vio algo que todavía no sucede para él, pero para nosotros ya empezó a suceder. O sea, ¿cómo? Él, ¿te fijas qué difícil es? Él lo vio algo que ya había pasado, pero para nosotros está pasando o no ha pasado. Capítulo 4, versículo 8. Ahí mismo en Apocalipsis. Dice aquí en Apocalipsis 4:8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y otro dentro estaba llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Cómo dice? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿A dónde estaba Dios? En la eternidad. El que era, el que es, el que ha de venir. En este caso se está refiriendo a Jesús. El que era, el que es y el que ha de venir. O sea, ¿a dónde habita Jesús? En la eternidad. De hecho, Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Cada que tú pecas, Jesús, yo me imagino a manera de que tú lo entiendas, le da un codazo a Dios y le dice, déjalo, dale otra oportunidad. Yo lo rescaté. Dale otra oportunidad, déjalo. Papá, aguarda, no traigas juicio sobre él. Eso es lo que está haciendo Jesús, intercediendo por nosotros. Y a ti te manda a hablar, te habla por una prédica, te habla por situaciones, adversidades, problemas económicos, una enfermedad. De diferentes maneras Dios habla. Está hablando Dios a nuestras vidas. Lo más maravilloso que Dios usa es la Biblia. Cuidado cuando Dios use el dolor, porque también Dios puede usar el dolor en tu vida para hablarnos. Y ahí cuando estés en una cama, ¿verdad? Y con suero, entonces te vas a acordar de Dios. ¿Ya para qué? Mejor ahorita
que tú puedes obedecer a Dios. A mí me impactó una ocasión en mi vida que hace algunos años me invitaron, lo he platicado, pero no me deja, quiero compartirlo otra vez con ustedes. Me invitaron a orar por un hermano que se había apartado de la iglesia y fui al Seguro Social de aquí, al ISSSTE, perdón, fui al ISSSTE, él pertenecía a los maestros, al gremio de los maestros, y él se apartó. Él estuvo aquí cuando inició la iglesia y cuando me invitó su esposa que fuéramos a orar por él, y cuando ya llegó al hospital me dice: pastor, me dice ella, tiene una cirrosis grado 3, no sé, yo no soy doctor, y entonces me dice, pero es irreversible, ya no hay manera, pero estamos orando. Y digo, bueno, pues sí, qué bueno, hay que seguir orando y creyendo y insistiéndole a Dios. Entonces paso con él. Dice: hola, ¿cómo está, pastor? Qué gusto saludarlo, qué bueno que se acuerda. Le digo: aquí estoy visitándote y vengo a ver cómo está tu vida. Dice: mi físico muy mal. Le digo: ¿y tu espíritu? Dice: ese está peor. Así me dijo: ese está peor. Le digo: y si Dios te sana, ¿qué vas a hacer? Voy a servirle con todo mi corazón. Le dije: bueno, por si las moscas, le dije: ¿quiere recibir a Cristo? ¿Qué tal si no era cristiano, verdad? Se había apartado del Señor como unos 6 años. Le dije: ¿quiere recibir a Cristo? Y me dice él: sí, quiero recibirlo. Y lloró, se quebrantó, recibió, puso a cuentas con Dios, no sé qué pasó, algo se rompió. Dice: ahora, ¿Dios me puede sanar? Le digo: no lo sé. No lo sé. ¿Y sabes qué? Murió. Murió. Me impactó. Me entristeció mucho eso. Porque es el caso de cuántos cristianos que se apartan de la voluntad de Dios. Cuantísimos cristianos que piensan: no pasa nada, no pasa nada, yo puedo dominar el pecado, yo puedo controlar a mi amante, yo puedo llevar una vida doble, nadie se va a dar cuenta. Y te digo una cosa: nadie puede dominar el pecado. El pecado es una bola de hielo, ¿verdad? De nieve que se hace grande, 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 grande. Y lo que va a arrastrar es a tu familia, a tus hijos, en tu trabajo y hasta tu salud, si tú no te arrepientes. Dice aquí en Apocalipsis 17:8, aquí vamos adelantito, 17:8. Y le dijo, aquí le dice Jesús hablando con Juan, acuérdense que le estaba enseñando todas estas cosas. Juan haber estado con la boca abierta viendo todas estas cosas, los juicios, ¿verdad? La destrucción del planeta Tierra, las bombas nucleares, todo esto lo estaba viendo Juan, pero todavía no sucede. Pero en la eternidad ya sucedió. Por eso dice la Biblia que nosotros, ¿dónde estamos? ¿Sentados en Costera 125? No, dice la Biblia que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por fin. ¿Estás aquí o estás allá? ¿Dónde estamos? Allá. Nuestro lugar no es aquí. Nuestra ciudadanía es allá. Por eso nosotros no dependemos del dólar, de la gasolina, del gobierno, si es del PRI, del PAN, del PRD. Tú no dependes de los gobiernos ni de los humanos. Nuestra ciudadanía dependemos de Jesucristo. Pertenecemos a un reino totalmente diferente. Y cuando tú entiendes eso, dejas de preocuparte de las cosas de este mundo. Él tiene cuidado de sus hijos. Ni una arma forjada va a prosperar contra ti. Y cuando tú entiendes esas verdades indecibles, entonces, ¿por qué? Porque han de discernirse con el Espíritu Santo y han de creerse con fe. Entonces, en ese momento empieza a cambiar tu vida. Dice aquí Apocalipsis 17:8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. A ver, espérate, aquí ponemos una pausa. La bestia que has visto, o sea, Juan, el apóstol Juan la vio y le dice: Jesús era
y no es. Por fin. O sea, aquí le estaba diciendo Jesús, la bestia que has visto era, o sea, ya era en ese momento, pero todavía no es en este momento. O sea, Dios tiene preparada a la bestia, se está hablando aquí de la gran ramera, la bestia, y dice que era la bestia que estaba viendo, pero era algo que está en la eternidad, pero que no sucede en nuestro tiempo todavía. Lo vamos a ver cuando llegue el tiempo para que nosotros veamos esa bestia. Es la gran ramera, y eso es la eternidad. ¿Te está confundiendo? Pon atención. Vamos a Éxodo 32. Yo dije que iba a ser difícil. Es la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Donde ya todo sucedió. No hay tiempo. Allá todo ya sucedió. Es presente, no es futuro, no es mañana, simplemente es. Éxodo 33. Aquí nos regresamos. 3.500 años, del año cero del tiempo de Jesús hacia atrás, nos regresamos al año 1491. O sea, sumado desde ahorita, fíjense bien qué importante es esto, sumado desde ahorita son 3.500 años aproximadamente. O sea, vamos a viajar ahorita 3.500 años en el espíritu, porque Jesús dijo que mis palabras son espíritu, y cuando tú lees esto te trasladas en el espíritu y ves algo que para nosotros ya sucedió. ¿Sí me estoy explicando ahora sí un poquito más? Ok. Éxodo 33, 12. Aquí el texto está hablando de Moisés, y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Este pueblo ya me cansó. Dice, ahí les voy a mandar un ángel para que vaya con ustedes. Y Moisés le dice, no, si viene un ángel yo no voy. Yo quiero que tu presencia vaya con nosotros. Y si tú mandas ángeles, no vamos. Y se puso de rodillas, se puso en oración, y Dios le responde. Él dijo, ¿qué? Vamos, por la fe de Moisés. Dice aquí Éxodo 33, 12. Y le dijo Moisés a Jehová, esto fue en el desierto. Imagínate el desierto, el tabernáculo. Imagínate que el pueblo estaba en pecado, desanimado, y Moisés angustiado porque Dios le había dicho que no iba a ir. Mira, tú me has dicho a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Le está diciendo Moisés a Dios. Y dice en el versículo 14, y le dijo, mi presencia irá contigo y te da descanso. O sea, lo convence, le dice, ok, yo voy a ir contigo y mi presencia te dará descanso. El versículo 18. Entonces dijo, te ruego y me muestres tu gloria. O sea, diciendo, yo quiero estar seguro de que tú vas a ir conmigo. Yo quiero que no vaya a ser ese ángel que tú dijiste que iba a ir conmigo. Quiero tu presencia, Dios. Y es lo que tú debes de orar a Dios, su presencia. Si la presencia de Dios se va de nuestras vidas, no es nada de nosotros. Si algo que tú tienes que cuidar es la presencia de Dios. Y dice el versículo 20, dijo más, no podré venir, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre
y vivirá. Le dice, no has de poder ver mi rostro, porque no puede vivir hombre sin verme, tienes que morir. Hay personas que dicen, oye, tuve una revelación y platiqué con Dios. Eso es totalmente mentira, porque una persona que se acerca de Dios inmediatamente está muerta. O sea, dicho de otra manera, si tú ves a Dios es porque ya te moriste. Si tú sueñas que estás viendo a Dios es porque estás muerto, no es sueño. Pellízcate, ya partiste, te fuiste a la presencia de Dios. Ya estás viendo a Dios y ya te quedas allá, no hay regreso. Ok, dice versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, Dios le está diciendo, mira, ponte de otro lado de esta peña, aquí hay un agujero, ponte, y yo cuando esté enfrente voy a tapar para que no veas mi rostro, pero voy a quitar mi mano para que veas mi espalda y para que no veas mi rostro y mueras. Agáchate, Moisés, y ve atrás de la roca, y ahora sí vas a ver mi presencia, pero no vas a ver mi rostro. Y le dice aquí en el versículo 23, después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. En ese momento Moisés vio el rostro de Jesús, vio la espalda de Jesús, y lo que Moisés vio de Jesús fue justamente su espalda golpeada y masacrada por los latigazos. ¿En qué momento vio a Jesús? No sé si lo vio cuando llevaba la cruz, si cuando él ya estaba en la cruz. Lo que sí es que él se trasladó y vio una imagen que todavía no sucedía de 1491 años antes. Moisés estaba viendo lo que todavía no sucedía. Yo me imagino cuando Moisés dice, sí, voy a ver, voy a ver la gloria de Dios. Y cuando se asomó a ver a través de la peña, y se asoma y ve, se fue para atrás y vio su espalda masacrada de Jesús. Debió haber sido algo que él se imaginó. No, hombre, qué bonito, qué hermoso. No, vio el pacto, porque más adelante, ¿cómo lo sé? Porque más adelante en este mismo, en el capítulo 14, capítulo 34, narra, ¿verdad?, el pacto que hace Dios con Moisés, y entonces el pacto significa Jesús. Entonces él obviamente que tuvo que ver a Jesús golpeado. No fue algo bonito, no fue algo hermoso, se fue para atrás impresionado, igual que quedó el apóstol Juan. Cuando vio todas esas cosas, quedó impresionado. Muchas veces Dios no te revela las cosas bonitas. Muchas veces Dios te revela el juicio que viene. A mí me gusta, ¿verdad?, que una persona no me diga, ay, es que soñé que me sacaba la lotería, ay, que soñé que está bien. Pues el diablo también puede ponerte sueños así, pero que una persona sueñe el juicio, y que una persona sueñe que se levanta una ola y que arrastra Acapulco, ese es juicio. Eso es por lo que tú te tienes que poner a orar. Ese es un mensaje de Dios. ¿Y cómo sabemos que es un mensaje de Dios? Porque no te causa angustia. Y entonces tú estás viendo, ¿verdad?, y que viste muchos muertos. ¡Ay, qué sueño tan feo! No te espantes. Es Dios que te está poniendo a que tú ores. Son cosas que Dios está poniéndote para que tú veas. Oye, pero no han pasado tantos muertos, pero van a haber. Cuando vengan las bombas nucleares va a haber muchísimos muertos en todos los países y en todas las ciudades, aquí mismo en Acapulco. Es la eternidad. Se está acabando el tiempo y hemos de pasar nosotros a la eternidad.
Y cuando nosotros somos insensibles dónde estamos viviendo y que hay dentro de nosotros la eternidad, Dios puso ya a Cristo en tu corazón. Ahora es momento de que tú pienses de que somos eternos y que vamos a ir a esa eternidad. La pregunta es cómo vas a llegar y si estás haciendo las cosas que Dios está mandando a tu vida. A lo mejor Dios confió un ministerio y no has hecho caso. A lo mejor Dios te confió en un servicio, te confió una esposa, te puso en una iglesia para que seas fiel. Y a la primera de cuentas, ya me voy, no me gusta que me regañen, no me gusta que me vean feo. Sí, es para ti. No entendemos la eternidad que Dios puso en nosotros y que hay algo que Dios nos cele, que nos guarda y que nos cuida. Pero a veces no entendemos, como que fuese más importante lo que hay afuera como que lo que hay adentro. Es mucho más valioso lo que está adentro, porque Jesús dijo, de tu interior saltarán ríos de agua viva. De nosotros, no de afuera. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Te equivocas al ver al mundo, al ver las personas. Ve a Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos que estar viendo, a Jesús en la cruz. Y si Jesús sufrió en la cruz y fue crucificado y fue masacrado, y dice la Biblia en Isaías 53 que su rostro fue totalmente desfigurado, para que tú no seas desfigurado. El pecado transforma a las personas, nos hace inútiles, nos hace inservibles. No funcionamos como esposo, como líder, como maestro, ni como amigo, por el pecado. Entonces cuando nosotros entendemos eso, que hay algo más importante que Dios tiene para nosotros, y tiene que cambiar tu vida. Tienes que pensar qué es lo que Dios quiere para ti. No puedes, yo ya tengo la eternidad. Y claro que la salvación no se pierde, porque no existe versículo que diga que el Espíritu Santo se te sale. Ni tampoco que existe la desadopción, cuando dice la Biblia que nosotros hemos sido adoptados. Y no hay dolor más fuerte en una persona más que un cristiano apartado. Un cristiano apartado sufre y sufre mucho. Ahí está Jonás. Todo le salía mal. Todo absolutamente mal. Por carnal, por borracho, por drogadicto, por marihuano, por cocainómano, bueno, por lo que sea. Por desobediente, fíjate, no era marihuano ni drogadicto, tan solo desobediente. No quería obedecer su ministerio, tan solo era fácil. Ve y predícales a esos, a Nínive. ¡Ay! ¿Por qué? Ni judíos son, dice, tú predícales. No, porque tú eres bueno y esos son malos. Fíjate su razonamiento tonto. Y sufrió como sufrió por desobediente, cuando nosotros no queremos hacer lo que Dios dice. Dios jala las orejas 1, 2, 3. ¿Cuántas veces más quieres? Hasta que entiendas o te lleve. Aquí lo sorprendente de Moisés, que 1400 años, él regresa al tiempo de Jesús, y Jesús se encuentra, en Mateo 17:1, se encuentra con ellos en el monte de la transfiguración. Entonces Jesús les dice, allá tenía dos, a Moisés y a Elías, y les dice a los discípulos, síganme. Vamos aquí a ver a dos cuates que tengo ganas de saludar. Y se va al monte de la transfiguración y se encuentra a Moisés y a Elías. Y cuando yo imagino la cara de Moisés, cuando lo vio, agárreme porque me caigo. Vio a Jesús, pero lo vio sin su espalda golpeada. O sea, lo estaba viendo y dice, ¿qué no te vi yo golpeado? Dice, para allá voy, te vengo a enseñar que aquí está este cuerpo que va a ser destruido para que tú también, Moisésito, tengas salvación.
en la eternidad. Solo se puede discernir esto si tú tienes el Espíritu Santo. Esta conferencia no es para no cristianos. Esta solamente lo puede entender un cristiano. Te estoy hablando en francés, en chino, en mandarín, en lo que tú quieras, no lo entiendes, porque te hace falta el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios capítulo 1 que estas cosas se han de discernir en el Espíritu Santo. Tú necesitas al Espíritu Santo. Es una locura lo que te estoy hablando. Y entonces Jesús lo ve Pedro y lo ve Juan y todos les dice, ¿verdad? Oye, maestro, hay que quedarnos con estos brothers, son bien buena onda. Moisés y Elías, no hombre, qué hermoso, hay que quedarnos aquí. Y Jesús voltea a ver a Pedro y dice, Pedro, te reprendo, demonio, yo tengo que cumplir mi propósito. Fíjate nada más, ¿a qué grado? Pedro, en buena onda, estaba diciendo, aquí hay que quedarnos, hay que hacer unas ramaditas y ahorita mandamos traer pescado, unas Coca-Colas y tortillas a mano y ¿verdad? Y bien rico, la vamos a pasar, chévere. Y Jesús le dice, yo tengo un compromiso que tú no has entendido. Es una misión que todos tenemos en esta vida, cumplir esa vida eterna en este tiempo. Cuando nosotros pasemos a la vida eterna, y tú y yo y te mueras mañana, o yo y lo que quien sea, o viene el arrebatamiento, y pasemos a la vida eterna, y cuando tú pases a la vida eterna, Dios va a decir, a ver, hijo, dame tu mano, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Obedece, suéltame, no te sueltes, dime qué hiciste con tu esposa, ¿cómo la trataste? ¿Qué pasó con tu ministerio? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Dedicabas más tiempo a tu trabajo que a tu familia? Vas a tener una lucha. ¿Eras fiel? ¿Eras fiel con tus ofrendas? ¿Con tus diezmos? Suéltame. Dime, dame cuentas. Dame cuentas de lo que hiciste. Señor, voy a trabajar. Ya no hay más trabajo. Ya no hay trabajo en la eternidad. Se acabó. Vas a ser recompensado, dice la Biblia, en base a tus obras. Aquí, a lo que tú hagas. A cómo tratas a tus semejantes, a cómo los amas, a cómo los perdonas. Cuando una persona viene y te ofende, ¿eres capaz de perdonarlo? Ay, ¿cómo crees? Es Dios quien te lo mandó. No culpes a nadie, es Dios quien te lo mandó. ¿Dios me mandó semejante bandido? Sí, Dios te lo mandó. Dios es el poderoso, el supremo. No hay otro Dios. Entonces, cuando tú entiendes que es una prueba de Dios y que tienes que perdonarlo, te va a costar trabajo. Sí, pero tú no pienses en esa persona. Si merece el perdón, esa persona lo más seguro es que no lo merece. Pero la persona que merece el que tú lo perdones, eres tú. Y cuando tú piensas en que tú tienes que estar bien con Dios sin importar que te ofendan, a Jesús lo escupieron. Lo insultaban, a ver si eres tan valiente, bájate, a ver si eres hijo de Dios, vente para acá y vámonos a una cantina, yo te voy a llevar. ¿Y qué decía Jesús? A ver, pícale la lanza, a ver que eras Jesús, a ver que hacías milagros y a ver, sálvate a ti mismo, y con la lanza picándole. ¿Y qué decía él? Señor, los estaba perdonándolos. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Y tú perdonas a esas personas que te ofenden? ¿Perdonas a aquellos que te causan dolor? Repito, no porque ellos lo merezcan, sino porque hay otro que te perdonó y tú no lo merecías. Tú nunca mereciste el perdón igual que yo. Vivíamos apartados de nuestro Señor Jesucristo, para que tú puedas tener la capacidad de perdonar. Esa es la vida eterna. Que tú tienes un encuentro diario y caminas en la eternidad. ¿A dónde van dirigiéndose tus pasos? Cuando sales de aquí, ¿a dónde vas? ¿Qué haces el lunes, el martes, el miércoles? ¿Qué haces con tu eternidad?
Si eres hijo de Dios, si tienes a Cristo en tu corazón, tú sabes. ¿Qué haces con ello? Es un tesoro que se te confió. A cada uno de nosotros se nos confió un tesoro. Este mundo se está acabando, se está desbordando, está saliéndose del corral, ¿verdad? Están pasando cosas que jamás en nuestra vida habíamos visto. Y como dijo el dicho, y más lo que viene. Y lo que dijo el apóstol Juan, lo que vio. Es mayores cosas horribles, horrendas que vienen para nosotros. Inclinen sus ojos. Vamos a inclinarnos y vamos a orar. Quiero orar principalmente por aquellos que no conoces a Jesús, Señor. Nos acercamos a ti con corazón contrito y humillado. Nos acercamos a ti porque eres el glorioso, eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Eres desde la eternidad hasta la eternidad. Tú siempre has estado ahí. Desde antes de que yo fuera, naciese, tú estabas ahí, dice el Salmo 139. Mis ojos vieron mi embrión, tus ojos vieron mi embrión. Conoces mi caminar, mi sentarme, mi levantarme. Conoces todas las cosas de mí. Conoces mis pensamientos, mis gustos, mis debilidades, el color que me gusta, la comida. Conoces cómo hablo y antes de que hable, tú lo sabes todo lo que voy a decir, Dios. No tengo a dónde moverme. Si vamos al fondo del mar, ahí estás tú. Y si nos subimos en un cohete al espacio, ahí estás tú. Si te escondes abajo de tu cama, ahí está Dios. Si tú te metes a una cantina, hagas lo que hagas, ahí está Dios. No te puedes deshacer de Él. Es imposible que te deshagas de Él. Eres eterno, tienes la eternidad. No te escapas de mis manos, dice el Señor. Te estoy hablando, hija, hijo, para que tú te arrepientas, para que tú te pongas a cuentas. Arrepiéntete. Queremos vivir una vida en paz contigo, Dios. Hemos sufrido tanto con este pecado. Este pecado nos ha agobiado más de lo que nosotros pensábamos, Dios. Y me gusta, dile a Dios, es que me gusta ese pecado que hago. Quiero, Dios, que me perdones y que me restaures. Quiero sentir otra vez el gozo de tu salvación. Y quiero, Dios, que tú bendigas a mi familia y a cada uno de mis familiares. Pero si tú no tienes a Cristo como tu Señor, quizás sea la primera, segunda, tercera o no sé cuántas veces has venido y tú no has hecho una decisión, es Dios quien te está hablando. Pudiste entender muy poco de este mensaje. Es Dios quien te habla y te dice: no salgas así como llegaste. Quiero tu corazón, dice la Biblia. Quiero tu corazón, quiero ponerme a cuentas contigo. No quiero traerte daño, quiero traerte bendición, así dice la Biblia. Quiero levantarte. Quiero que conozcas, que me conozcas. Quiero que entremos a cuentas. No tengo nada que cobrarte. Vengo a rescatarte de donde has caído. Si tu papá pecó, si tu mamá pecó, hoy vengo a rescatarte. También dice eso la Biblia. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, tan solo dile así, con estas palabras sencillas pero sinceras, dile: Señor, te necesito, ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir ausente de ti, quiero que me tomes en tus brazos. Sé que no me vas a dejar, sé que no me vas a traicionar como el mundo lo ha hecho. Quiero a partir de este momento entender más de ti y más de la eternidad.
Perdona todos mis pecados. Perdóname todo lo que he hecho en contra tuya, de mi familia, de mis hijos, etcétera. Lo que hayas hecho, así hayas matado, así hayas violado, y así, aunque nada más le hayas echado la basura al vecino, o hayas codiciado o deseado algo equivocado, también te hizo pecador y te apartó de Dios. Te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.